Todos en algún momento hemos sentido que algo nos frena, que hay pensamientos, emociones o costumbres que parecen estar programadas en nosotros y nos impiden avanzar. Nos decimos que queremos cambiar, pero seguimos atados a la culpa, al miedo, a la necesidad de aprobación o a la rutina que nos consume. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de esas cadenas invisibles. Imagina por un instante cómo sería tu vida si lograras liberarte de todas esas limitaciones mentales. Si pudieras tomar decisiones sin miedo a equivocarte, si no necesitaras la aprobación de nadie para sentirte seguro, si dejaras de preocuparte por cosas que no puedes controlar y, en cambio, usaras esa energía para construir la vida que deseas. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de ser dueño de ti mismo. En este recorrido descubrirás cuáles son esas zonas erróneas que sabotean tu bienestar y aprenderás a reconocerlas y superarlas. Este no es un simple ejercicio de motivación, sino un viaje hacia la responsabilidad personal, hacia la independencia emocional y hacia el poder de elegir tu propio camino. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede ser el inicio de una transformación real en tu vida. Capítulo 1. Hacerse cargo de uno mismo. La vida de cada persona está marcada por una verdad incuestionable. Nadie más que uno mismo es responsable de lo que ocurre dentro de su mente. Aunque a menudo busquemos culpables afuera, la familia, el trabajo, la sociedad o incluso la suerte, la realidad es que la calidad de nuestra vida depende, en gran medida, de cómo decidimos interpretarla y afrontarla. Hacerse cargo de uno mismo significa asumir con valentía que tus emociones, tus pensamientos y tus decisiones no son producto de fuerzas externas inevitables, sino de tu manera de responder a ellas. Cuando alguien dice, me hicieron enojar o no puedo ser feliz porque los demás no me dejan, en realidad está cediendo el control de su vida a factores que jamás podrá manejar completamente. Si dejas que tu estado emocional dependa de lo que otros hagan o digan, te conviertes en un espectador pasivo de tu propia existencia. En cambio, si reconoces que tú decides cómo reaccionar, comienzas a recuperar un poder enorme, el de ser protagonista de tu historia. Hacerse cargo de uno mismo no significa ignorar las dificultades ni vivir en una fantasía de que todo es perfecto. Significa entender que, aunque no controlamos lo que sucede en el mundo, sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. La madurez emocional nace cuando dejamos de justificarnos con frases como yo soy así, no tengo remedio o la vida me hizo de esta manera. Son pensamientos que atan y que, en el fondo, solo sirven para evitar el esfuerzo del cambio. Una persona que se hace cargo de sí misma se atreve a mirar de frente sus errores, no como un castigo ni con culpa, sino como oportunidades de aprendizaje. Entiende que crecer es un proceso de elección constante, elegir dejar de lado lo que no sirve, elegir actuar de manera distinta, elegir construir nuevas formas de pensar que le acerquen a la vida que desea. Cuando decides hacerte cargo de ti mismo, dejas de vivir como una víctima de las circunstancias y empiezas a vivir como un creador de posibilidades. Esa transición puede ser incómoda al inicio, porque significa dejar de culpar al pasado, a la familia, a la sociedad o incluso a la mala suerte. Significa mirarte al espejo y aceptar que tú eres quien tiene la llave para cambiar lo que no te gusta de tu vida. Muchos prefieren quedarse en la comodidad de la queja, porque resulta más sencillo pensar que los demás son responsables de todo. Sin embargo, ese camino solo conduce a la frustración y a una dependencia constante de lo externo. En cambio, quien se hace cargo de sí mismo entiende que la felicidad no es algo que llega como un regalo, sino una construcción diaria que depende de sus propias decisiones. Hacerse cargo de uno mismo también implica dejar de buscar salvadores. No hay pareja, jefe, maestro ni líder espiritual que pueda darte la plenitud que no te has atrevido a generar dentro de ti. Ellos pueden acompañar, inspirar o guiar, pero la verdadera tarea es personal e intransferible. El poder de cambiar está en cada pensamiento que eliges alimentar, en cada emoción que decides permitir, en cada acción que realizas con conciencia. El gran reto es que asumir esta responsabilidad requiere valentía. Significa abandonar excusas y enfrentarse a los propios miedos.
pero a cambio, te otorga una libertad inmensa, ya no estás atado a lo que otros hagan o digan, porque comprendes que tu paz y tu felicidad nacen de ti mismo. Esa es la esencia de hacerse cargo de uno mismo, dejar de esperar que las cosas cambien afuera y comenzar a transformarte desde adentro. Capítulo 2. El primer amor propio. El amor propio es el cimiento sobre el cual se construye todo crecimiento personal. Sin él, cualquier logro, éxito o reconocimiento pierde fuerza, porque en el fondo no se disfruta ni se valora. Muchas personas buscan desesperadamente ser amadas, aprobadas o admiradas por los demás, sin darse cuenta de que la verdadera fuente de bienestar está en aprender a quererse y respetarse a sí mismos. Amarse a uno mismo no es egoísmo ni vanidad, como muchas veces se ha hecho creer. Al contrario, es la capacidad de reconocer que eres un ser valioso, único, con virtudes y también con errores, pero digno de respeto y aceptación. Cuando una persona carece de amor propio, busca afuera lo que no sabe darse adentro, vive mendigando cariño, aprobación o validación constante. Y el problema es que, aunque la reciba, nunca le parecerá suficiente, porque la raíz del vacío sigue dentro de ella. El amor propio comienza con la forma en que te hablas a ti mismo. Tus pensamientos diarios son como semillas. Si cultivas mensajes de crítica, desprecio o inseguridad, crecerá una vida llena de dudas y temores. Si, en cambio, te permites hablarte con respeto y compasión, comienzas a fortalecer una identidad sana y segura. No significa negar los errores, sino mirarlos con comprensión y con la convicción de que puedes aprender de ellos. En la vida diaria, amarse también se refleja en la forma en que estableces límites. Una persona con amor propio sabe decir no cuando es necesario, porque entiende que proteger su energía y su tiempo es un acto de respeto hacia sí misma. Quien no se quiere lo suficiente, se expone a ser manipulado, usado o desgastado, solo por miedo a perder la aprobación de los demás. El amor propio también implica hacerse responsable del propio bienestar físico, mental y emocional. No se trata solo de repetirse frases bonitas, sino de cuidar de uno mismo en cada decisión cotidiana, la alimentación, el descanso, las relaciones que eliges mantener y los proyectos en los que decides invertir tu energía. Amarte significa no ponerte en segundo plano todo el tiempo, sino reconocer que tu vida merece atención y cuidado. Muchas veces creemos que querernos depende de alcanzar ciertos logros, tener el cuerpo ideal, el empleo perfecto o la pareja soñada. Pero el amor propio no se construye desde las metas externas, sino desde la aceptación interior. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un video más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Es la capacidad de mirarte al espejo y reconocerte como suficiente aquí y ahora, aunque todavía tengas cosas por mejorar. Esa aceptación no te paraliza, al contrario, te impulsa a crecer desde un lugar de fortaleza y no desde la carencia. El primer amor propio es, en esencia, aprender a ser tu mejor aliado.
Cuando falles, en vez de castigarte con dureza, puedes ofrecerte comprensión. Cuando dudes, en vez de sabotearte con pensamientos de miedo, puedes alentarte a dar el paso. Cuando logres algo, en lugar de restarle importancia, puedes celebrarlo con gratitud. Esa manera de tratarte se convierte en la base de una vida plena, porque ya no dependes de la mirada externa para sentir que vales. El verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar la validación en los demás y empiezas a encontrarla dentro de ti. Ese es el primer amor propio, un compromiso contigo mismo de respetarte, cuidarte y acompañarte en cada etapa de tu vida. Capítulo 3. Tú no necesitas la aprobación de los demás. Desde pequeños nos enseñan a buscar la aprobación. Crecemos escuchando frases como pórtate bien para que te quieran, hazlo así para que te feliciten o no hagas eso porque los demás van a hablar mal de ti. Poco a poco vamos construyendo la idea de que nuestro valor depende de la mirada externa y aprendemos a condicionar nuestra felicidad a lo que otros piensen de nosotros. El problema es que vivir esperando la aprobación ajena es vivir atrapado en una cárcel invisible. Siempre habrá alguien que critique, alguien que no esté de acuerdo, alguien que vea tus elecciones como equivocadas. Y si tu seguridad depende de esas opiniones, nunca lograrás sentirte libre ni satisfecho. Es como intentar llenar un recipiente con agujeros, por más reconocimiento que recibas, siempre se escapará. Necesitar la aprobación de los demás te lleva a postergar tus propios sueños por miedo al juicio. Te hace actuar de una forma distinta a lo que realmente eres, solo para encajar o evitar el rechazo. Terminas vistiendo, hablando, trabajando y hasta viviendo de un modo que no refleja tu verdadera esencia, sino lo que crees que hará que otros te acepten. Pero esa aceptación no dura y, peor aún, te aleja de tu autenticidad. La verdadera libertad llega cuando comprendes que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Puedes escuchar opiniones, considerar consejos y reflexionar sobre críticas, pero al final, la decisión sobre tu vida solo te corresponde a ti. No se trata de ser rebelde por orgullo, sino de entender que la validación más importante es la que viene de tu interior. Liberarse de la necesidad de aprobación implica aprender a convivir con el desacuerdo y con la crítica sin que eso te derrumbe. No todos van a aplaudir tus decisiones, y está bien. La diversidad de opiniones es parte de la vida, pero no tiene por qué convertirse en un obstáculo para tu paz interior. Cuando comprendes esto, comienzas a actuar desde tu convicción en lugar de hacerlo desde el temor. Es importante recordar que quienes más critican suelen hablar desde sus propios miedos, inseguridades o limitaciones. Muchas veces, las objeciones de los demás reflejan más lo que ellos no se atreven a hacer que una verdad absoluta sobre lo que tú estás intentando. Si entiendes esto, sus palabras dejan de tener el poder de frenar tu camino. Al dejar de depender de la aprobación, descubres algo poderoso, tu vida se vuelve más auténtica. Te expresas con mayor naturalidad, eliges proyectos que realmente resuenan contigo, te rodeas de personas que te aceptan tal como eres y dejas de desgastarte intentando agradar a quienes nunca estarán conformes. La libertad de no necesitar aprobación abre espacio para que brille tu esencia, sin máscaras ni disfraces. Aceptar que no necesitas el visto bueno de los demás no significa volverte indiferente o insensible, sino tener la madurez de reconocer que tu valor no depende de opiniones cambiantes. Al final, lo único que sostiene una vida plena es vivir de acuerdo a tus principios, tus valores y tus propios sueños, sin traicionarte a ti mismo. Capítulo 4. Romper con la tradición. Desde que nacemos estamos rodeados de costumbres, normas y tradiciones que nos dicen cómo debemos vivir. La familia, la cultura y la sociedad transmiten una forma de pensar que, muchas veces, aceptamos sin cuestionar. Crecemos creyendo que las cosas son así y que no hay otra manera posible de hacerlas. Sin embargo, gran parte de esas tradiciones no están pensadas para tu felicidad, sino para la comodidad de quienes las repiten. Romper con la tradición no significa despreciar tus raíces o ignorar tu historia. Significa atreverse a analizar con conciencia lo que has heredado y preguntarte si realmente te sirve para vivir una vida plena.
Muchas creencias que se transmiten de generación en generación funcionan como cadenas invisibles, dictan lo que está bien o mal, lo que es correcto o incorrecto, lo que se puede o no se puede hacer. Y sin darte cuenta, puedes pasar la vida entera obedeciendo reglas que no elegiste, pero que condicionan cada paso que das. Un ejemplo claro está en las expectativas familiares. Quizás se te enseñó que había un único camino válido: estudiar cierta carrera, casarte a cierta edad, trabajar de cierta forma, vivir de acuerdo a lo que los demás esperan. Pero cuando aceptas esas tradiciones sin cuestionarlas, corres el riesgo de renunciar a tus verdaderos deseos. En el fondo, el precio de no romper con lo heredado es vivir una vida que no sientes como tuya. El crecimiento personal exige valentía para romper con esas estructuras. Requiere mirar las costumbres y preguntarte: ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Si la respuesta es que te aleja, entonces tienes la libertad de dejarlo atrás. Esa decisión puede incomodar a otros, pero también te abre las puertas a la autenticidad y a una vida construida desde tu elección y no desde la repetición automática. Romper con la tradición no es un acto de rebeldía vacía, sino un ejercicio de responsabilidad personal. No se trata de rechazar todo lo que heredaste, sino de distinguir qué cosas merecen quedarse y cuáles ya no tienen sentido para ti. Algunas costumbres pueden darte identidad y fortaleza, pero otras pueden ser auténticas prisiones emocionales. El desafío está en aprender a separar ambas, con conciencia y valentía. Quienes se atreven a cuestionar lo establecido suelen enfrentar resistencia. La sociedad, la familia o los amigos pueden criticar, porque toda ruptura con lo conocido genera incomodidad. Pero recuerda, la aprobación de otros no puede valer más que tu propia libertad. No estás obligado a vivir repitiendo modelos que no te hacen feliz solo para cumplir expectativas ajenas. El verdadero poder aparece cuando te das cuenta de que tienes derecho a diseñar tu propio camino. Puedes elegir qué valores mantener, qué tradiciones honrar y cuáles abandonar sin culpa. Ese acto de elegir conscientemente es lo que te libera de la inercia de lo heredado y te convierte en el arquitecto de tu vida. La tradición, cuando se sigue sin reflexión, se convierte en una cadena. Pero cuando la observas con criterio, puedes transformarla en una herramienta, quedándote solo con aquello que fortalece tu presente. Así, romper con la tradición no es destruir tu historia, sino escribirla de nuevo desde la autenticidad y la libertad de ser tú mismo. Capítulo 5. Las emociones inútiles, culpa y preocupación. Existen emociones que, lejos de ayudarnos, nos roban energía y nos atan al sufrimiento. Entre ellas, la culpa y la preocupación son dos de las más comunes y, al mismo tiempo, de las más inútiles. Ambas nos mantienen atrapados en tiempos que no existen, la culpa en el pasado y la preocupación en el futuro. Y mientras permanecemos allí, dejamos de vivir plenamente el presente. La culpa es esa voz interior que no deja de recordarte lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Es el peso de decisiones pasadas que ya no puedes cambiar, pero que sigues castigándote por ellas. Cuando caes en la trampa de la culpa, vives con la ilusión de que repitiendo una y otra vez tus errores lograrás corregirlos, cuando en realidad lo único que logras es alimentar tu dolor. El pasado ya no existe, lo único que importa es lo que decidas hacer ahora con la experiencia que te dejó. Por otro lado, la preocupación es un exceso de futuro. Es anticipar problemas que aún no han ocurrido y desgastarse imaginando escenarios negativos. Muchas personas pasan más tiempo preocupándose que actuando, y como resultado, terminan agotadas, paralizadas o atrapadas en una ansiedad que no resuelve nada. La preocupación nunca ha evitado que ocurra un problema, solo te impide disfrutar de la tranquilidad mientras ese problema aún no existe. Tanto la culpa como la preocupación tienen algo en común: nos quitan el poder del presente. Son emociones que disfrazan la inacción, porque mientras te culpas o te preocupas, en realidad estás evitando hacer lo único que sí puedes cambiar, tus decisiones actuales. Comprender esto es dar un paso enorme hacia la libertad emocional. La culpa y la preocupación se mantienen vivas porque solemos darles espacio en nuestra mente sin cuestionarlas.
Sentimos que preocuparnos es una muestra de responsabilidad o que culparnos es una manera de pagar por nuestros errores. Sin embargo, ambas son ilusiones. Ni la culpa cambia lo que ya pasó, ni la preocupación garantiza que puedas controlar lo que vendrá. La alternativa es aprender a transformar esas emociones en acción consciente. Frente a la culpa, lo único útil es reconocer lo sucedido, extraer el aprendizaje y decidir actuar de manera diferente en el presente. Eso es todo lo que realmente puedes hacer. El pasado no puede rehacerse, pero sí puede enseñarte. Frente a la preocupación, el camino es identificar que está bajo tu control y ocuparte en eso, dejando a un lado lo que no depende de ti. Esa es la diferencia entre preocuparse y ocuparse. En lo primero te desgastas, en lo segundo avanzas. Vivir atrapado en estas emociones inútiles es como cargar una mochila de piedras que tú mismo te impones día tras día. Al soltarlas, descubres una ligereza nueva, la de vivir el aquí y el ahora con mayor serenidad. No se trata de volverse indiferente o irresponsable, sino de comprender que tu energía vale demasiado para gastarla en lo que ya no puedes cambiar o en lo que aún no ha sucedido. La libertad emocional comienza cuando decides no ser esclavo de la culpa ni rehén de la preocupación. Ese momento marca el inicio de una vida más consciente, donde tu atención se centra en lo único real, el presente, que es el único lugar donde tienes poder para actuar. Capítulo 6. Explorando lo desconocido. El ser humano, por naturaleza, busca seguridad. Nos sentimos cómodos en lo que conocemos, en lo que controlamos, en lo que podemos predecir. Sin embargo, esa misma necesidad de seguridad puede convertirse en una trampa, nos lleva a repetir siempre lo mismo, a evitar riesgos, a encerrarnos en la rutina y, en consecuencia, a limitar nuestro crecimiento. Explorar lo desconocido no significa lanzarse sin sentido a cualquier cosa nueva, sino abrirse a la posibilidad de que más allá de lo familiar existe un mundo lleno de aprendizajes y oportunidades. Aferrarse solo a lo conocido es renunciar a descubrir hasta dónde puedes llegar. Si nunca te atreves a dar un paso fuera de lo seguro, tu vida se convierte en un círculo que se repite una y otra vez, sin espacio para lo nuevo. El miedo al cambio es el principal obstáculo. Ese miedo te susurra que no lo intentes porque podrías fracasar, que es mejor seguir igual porque así al menos no pierdes nada. Pero lo que en realidad pierdes es la posibilidad de crecer. No hay avance sin incertidumbre. Cada logro, cada transformación y cada aprendizaje importante ocurre fuera de la zona de confort. Vivir con valentía significa aceptar que el desconocido no es un enemigo, sino un terreno fértil donde puedes reinventarte. Cuando decides enfrentarte a lo nuevo, descubres habilidades que no sabías que tenías, encuentras soluciones inesperadas y experimentas la satisfacción de superar miedos que antes te parecían insuperables. La vida está llena de momentos en los que lo desconocido toca a la puerta, un nuevo trabajo, una relación, una oportunidad inesperada o incluso un cambio repentino que no elegiste. Frente a estas situaciones, tienes dos opciones: resistirte y quedarte en la parálisis del miedo, o abrirte a la experiencia y permitir que te transforme. Lo desconocido siempre trae incertidumbre, pero también es la puerta hacia el crecimiento. Aceptar lo nuevo no significa que todo saldrá perfecto ni que no habrá dificultades. Al contrario, significa entender que cada experiencia aporta un aprendizaje, incluso aquellas que no resultan como esperabas. Quien se atreve a explorar descubre que el fracaso no es un final, sino un paso en el camino hacia una versión más fuerte y consciente de sí mismo. Aferrarse a lo conocido puede darte una ilusión de seguridad, pero también te condena a una vida limitada, repetitiva y muchas veces insatisfactoria. Atreverte a lo desconocido, en cambio, te da la oportunidad de expandir tu vida, de probar nuevas formas de ser y de descubrir horizontes que jamás habrías imaginado. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que la seguridad absoluta no existe y que la vida está en constante cambio. Aceptar esa realidad te da paz y, al mismo tiempo, te invita a vivir con valentía.
Explorar lo desconocido es atreverte a crecer, a dejar atrás lo que ya no te sirve y a descubrir que eres mucho más capaz de lo que pensabas. Capítulo 7. Romper con la barrera de la pereza. La pereza no es simplemente falta de movimiento físico, es, sobre todo, una actitud mental. Es esa voz que te convence de posponer lo importante, de dejar para mañana lo que sabes que deberías hacer hoy, de conformarte con menos para evitar el esfuerzo de dar más. La pereza se disfraza de descanso, pero en realidad es un mecanismo de evasión que roba energía, motivación y oportunidades. Romper con la pereza no significa convertirte en alguien hiperactivo, sino aprender a reconocer cuando estás evitando crecer por miedo, comodidad o falta de disciplina. Muchas veces la pereza surge no porque el cuerpo esté cansado, sino porque la mente está dominada por la indecisión o el desánimo. El resultado es una especie de parálisis. Sabes lo que tienes que hacer, pero eliges no hacerlo. El precio de esa actitud es alto. Cada vez que eliges la pereza sobre la acción, pierdes una oportunidad de avanzar, de aprender, de acercarte a tus metas. Lo que hoy pospones se convierte en una carga más pesada mañana. Y cuando miras atrás, descubres que mucho de lo que anhelabas no lo perdiste por incapacidad, sino simplemente por no haberte puesto en marcha a tiempo. Romper esta barrera comienza con un cambio de mentalidad, dejar de esperar que llegue la motivación para actuar y, en cambio, aprender que la acción es la que genera la motivación. Cada pequeño paso que das rompe el círculo de la inercia y enciende la energía necesaria para seguir adelante. La pereza se vence con decisiones concretas y pequeñas acciones constantes. No se trata de esperar grandes explosiones de energía, sino de aprender a dar pasos firmes aunque no tengas ganas. Cada vez que eliges moverte en lugar de quedarte inmóvil, estás entrenando tu mente para superar esa resistencia interna. El hábito de actuar es la mejor medicina contra la inercia. También es importante reconocer que la pereza muchas veces esconde miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a salir de la zona cómoda. Entonces, en lugar de enfrentarlo, preferimos quedarnos quietos, convencidos de que luego habrá tiempo. Pero ese autoengaño solo retrasa lo inevitable. Tarde o temprano tendrás que moverte, y cuanto más tardes, más pesado será el camino. La disciplina es la herramienta clave para superar esta barrera. La persona disciplinada no espera a sentirse motivada, actúa porque sabe que cada acción suma, aunque no siempre sea placentera. Esa constancia se convierte en la base de la confianza personal. Cada vez que cumples lo que te propones, refuerzas la idea de que eres capaz de más de lo que creías. Superar la pereza no es renunciar al descanso, sino darle el lugar correcto. El descanso es necesario y saludable, pero cuando se convierte en excusa permanente, deja de ser un aliado y se transforma en un enemigo silencioso. Romper con la pereza es elegir la acción consciente sobre la comodidad vacía y descubrir que el verdadero bienestar proviene de avanzar, crecer y conquistar metas con esfuerzo. Capítulo 8. Proclamar tu independencia. Uno de los pasos más importantes en el camino del crecimiento personal es aprender a ser verdaderamente independiente. No se trata de vivir aislado ni de rechazar la ayuda de los demás, sino de reconocer que tu vida te pertenece y que nadie más tiene el derecho de dirigirla por ti. La independencia es, en esencia, la capacidad de tomar tus propias decisiones y asumir las consecuencias de ellas con responsabilidad. Muchas personas pasan gran parte de su vida viviendo según las expectativas de otros. Siguen lo que dicta la familia, lo que exige la sociedad, lo que opinan los amigos o lo que esperan los compañeros de trabajo. Poco a poco, esa obediencia se convierte en una cárcel invisible. Te ves haciendo cosas que no deseas, aceptando situaciones que no te hacen feliz y reprimiendo tus verdaderos anhelos solo por miedo a decepcionar o perder la aprobación de los demás. Proclamar tu independencia significa levantar la voz, aunque sea en silencio interior, y decir, esta es mi vida, y voy a vivirla a mi manera. Significa atreverte a seguir un camino distinto, incluso si otros no lo entienden o no lo comparten. La independencia exige valentía, porque a menudo implica enfrentar críticas, incomprensión o incluso rechazo.
pero al mismo tiempo es la llave que abre las puertas de una vida auténtica en la que puedes ser tú mismo sin máscaras. La verdadera independencia comienza cuando dejas de esperar que alguien más decida por ti. Cuando entiendes que la felicidad no es algo que te otorgan los demás, sino una construcción diaria que surge de tus propias elecciones. Ser independiente es comprometerte contigo mismo, confiar en tu criterio y permitirte experimentar la vida de acuerdo con lo que realmente valoras. Proclamar tu independencia no significa romper lazos con quienes amas ni volverte indiferente al mundo. Significa establecer un equilibrio sano, en el que puedas escuchar opiniones y consejos, pero siempre reservando para ti el derecho final de decidir. Quien es independiente no rechaza la compañía ni el apoyo, pero tampoco se deja arrastrar por la voluntad de los demás. Muchas veces, la falta de independencia surge del miedo a equivocarse. Creemos que, si dejamos que otros decidan por nosotros, reducimos el riesgo de fallar. Pero lo cierto es que vivir dependiendo de la opinión ajena también es un error, porque terminas cargando con una vida que no sientes como tuya. La independencia implica aceptar la posibilidad de equivocarte, pero también te da la satisfacción de aprender de tus propios pasos y de saber que lo que construyes es auténticamente tuyo. La independencia también se refleja en la forma en que manejas tu tiempo, tus recursos y tus emociones. Ser independiente es no permitir que los demás dicten tu estado de ánimo, es no entregar tu paz a las palabras o actitudes ajenas. Es vivir con la certeza de que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu propia convicción. Cuando proclamas tu independencia, descubres una libertad inmensa. Dejas de vivir para complacer, dejas de sentirte atrapado por lo que otros esperan y comienzas a diseñar tu vida desde tu propia voz interior. Y esa voz, cuando se escucha con valentía, siempre señala el camino hacia una existencia más plena y auténtica. Capítulo 9. Eligiendo ser feliz. La felicidad es una de las aspiraciones universales del ser humano, pero también es uno de los conceptos más malinterpretados. Muchas personas creen que la felicidad depende de factores externos, tener más dinero, alcanzar cierto éxito, encontrar a la pareja ideal o lograr determinadas metas. Bajo esa visión, la felicidad siempre está en el futuro, siempre depende de algo que aún no tienes. Y mientras tanto, el presente se convierte en una espera interminable. Pero la realidad es que la felicidad no es un premio ni un destino final, es una elección que se toma en el presente. Es decidir ver valor en lo que ya tienes, encontrar gratitud en lo cotidiano y disfrutar del camino más que de la meta. La felicidad no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener una actitud consciente y positiva incluso en medio de las dificultades. Elegir ser feliz implica cambiar la manera en que interpretas la vida. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y una sentirse derrotada mientras la otra encuentra un aprendizaje. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, sino en la perspectiva interna. Cuando eliges ser feliz, no estás negando la realidad, sino eligiendo vivirla con una mirada que te fortalezca en lugar de destruirte. La clave está en entender que la felicidad no se pospone. No es cuando tenga más dinero seré feliz, cuando encuentre la pareja ideal seré feliz o cuando todo salga perfecto seré feliz. Si la condicionas, nunca llegará, porque siempre habrá un nuevo obstáculo o una nueva meta pendiente. La verdadera felicidad se experimenta ahora, en las pequeñas cosas, en la forma en que eliges reaccionar ante cada instante. Elegir la felicidad no significa ignorar el dolor ni fingir que todo está bien. La vida siempre traerá retos, pérdidas y momentos de dificultad. Sin embargo, incluso en esos instantes, existe la posibilidad de decidir cómo vivir la experiencia. Puedes hundirte en la amargura o puedes buscar aprendizajes que te fortalezcan. Esa elección, aunque parezca pequeña, marca la diferencia entre una vida dominada por la resignación y una vida guiada por la esperanza. La felicidad también está profundamente ligada a la gratitud. Cuando aprendes a valorar lo que tienes, por más sencillo que sea, comienzas a descubrir que siempre hay motivos para sonreír. Un amanecer, una conversación sincera,
una pequeña meta cumplida, todo puede convertirse en fuente de alegría si eliges mirarlo con aprecio. Quien se enfoca solo en lo que le falta vive en constante insatisfacción. Quien agradece lo que ya posee encuentra abundancia en cada día. Otro aspecto fundamental es dejar de compararte con los demás. Mientras tu mirada esté puesta en lo que otros tienen, siempre sentirás que tu vida es insuficiente. La comparación es una trampa que roba felicidad porque ignora lo único que realmente importa, tu propio camino. Elegir ser feliz es aceptar que tu vida es única y que no necesitas medirla con la vara de nadie más. En definitiva, la felicidad no es un destino lejano ni un regalo que llegará algún día. Es una decisión consciente que puedes tomar ahora mismo, con lo que eres y con lo que tienes. Cada día tienes la posibilidad de elegir cómo vivirlo, y esa elección es el verdadero secreto de la plenitud. Capítulo 10. El precio de la felicidad. La mayoría de personas dice querer ser feliz, pero pocas están dispuestas a pagar el precio que la felicidad exige. No se trata de dinero ni de condiciones externas, sino de una disposición interna, estar dispuesto a soltar aquello que te ata al sufrimiento. El precio de la felicidad es abandonar las excusas, dejar de culpar a los demás, renunciar a la comodidad de la queja y asumir la responsabilidad de tu vida. Ser feliz no significa tenerlo todo resuelto, sino elegir conscientemente lo que alimenta tu paz. Y esa elección, aunque liberadora, no siempre es fácil. Muchas veces estamos más acostumbrados a la insatisfacción que a la plenitud, más habituados a vivir en queja que en gratitud. El costo de la felicidad, entonces, es desaprender esas costumbres y reemplazarlas por una nueva manera de ver y vivir la vida. La felicidad también exige valentía, porque implica tomar decisiones que no siempre serán comprendidas por otros. Tal vez tengas que alejarte de relaciones que no suman, cambiar de rumbo profesional, dedicar tiempo a lo que amas o dejar atrás tradiciones que ya no te representan. Cada una de esas decisiones puede ser incómoda o incluso dolorosa, pero son el precio necesario para construir una vida auténtica. El error común es creer que la felicidad llegará cuando la vida se acomode a nuestras expectativas. La realidad es que la felicidad no se encuentra esperando afuera, se construye dentro. Y para levantar esa construcción, hay que pagar el precio de la disciplina mental, la claridad en las prioridades y la capacidad de elegir lo que realmente importa sobre lo que solo entretiene o distrae. El precio de la felicidad también implica renunciar a ciertas ilusiones. Una de ellas es la idea de control absoluto, creer que todo debe salir como lo planeamos para poder estar bien. Quien vive atado a esa expectativa se frustra constantemente, porque la vida es cambio e incertidumbre. Aprender a aceptar lo inesperado y a fluir con lo que ocurre es una de las inversiones más valiosas para mantener la serenidad. Otro aspecto es la necesidad de aprobación. Si tu bienestar depende de que los demás validen cada paso que das, tu felicidad siempre estará en manos ajenas. Pagar el precio de la felicidad significa liberarte de esa dependencia, atreverte a vivir de acuerdo con tus valores y asumir que no todos estarán de acuerdo contigo. La verdadera alegría no se negocia con la opinión externa. También hay que soltar la comparación. El deseo de medir tu vida con la de los demás solo te ata a la insatisfacción. Siempre habrá alguien con más o con menos que tú, y si tu paz depende de esa balanza, nunca estarás en equilibrio. La felicidad se alcanza cuando eliges mirar tu propio camino y honrarlo, sin importar las circunstancias de otros. En el fondo, el precio de la felicidad es compromiso. Compromiso contigo mismo para cultivar gratitud, para elegir pensamientos que fortalezcan en lugar de destruir, para cuidar tu cuerpo y tu mente, y para vivir cada día con conciencia. Es un precio que muchos evitan pagar porque requiere esfuerzo, pero es el único que garantiza una recompensa duradera, la experiencia real de vivir en plenitud. Capítulo 11. La eliminación de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que existen. Surge como una reacción intensa ante situaciones que percibimos como injustas, amenazantes o frustrantes. Aunque en ocasiones pueda parecer una descarga necesaria, lo cierto es que rara vez soluciona un problema y, por el contrario, suele empeorarlo.
La ira nubla el pensamiento, distorsiona la realidad y conduce a palabras o actos de los que luego uno se arrepiente. Muchas personas justifican su enojo diciendo, es que me hicieron enojar o no pude controlarme, pero en realidad la ira no es provocada por los demás, sino elegida internamente como respuesta a lo que sucede. Cada situación puede interpretarse de muchas maneras, y la ira es solo una de esas opciones. Si aprendemos a mirarlo así, entendemos que no somos esclavos de esta emoción, tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar. La ira, además, consume una gran cantidad de energía. Ese desgaste físico y mental se refleja en el cuerpo con tensión, dolores, cansancio e incluso problemas de salud. Pero más allá del impacto personal, también deteriora las relaciones, genera distancia, resentimiento y desconfianza. Lo que la ira promete como defensa termina convirtiéndose en una barrera que nos separa de quienes queremos. Eliminar la ira no significa reprimirla o fingir que no existe, sino aprender a reconocerla, comprenderla y reemplazarla por respuestas más constructivas. Significa detener el impulso automático de explotar y elegir conscientemente cómo quieres manejar la situación. En lugar de reaccionar desde la furia, puedes optar por expresarte con calma, buscar soluciones o simplemente decidir que no vale la pena gastar tu paz en algo que no lo merece. La ira no desaparece de un día para otro, requiere práctica y conciencia. El primer paso es aprender a identificarla en el momento en que aparece, notar los pensamientos que la disparan, la tensión en el cuerpo, el impulso de reaccionar de manera inmediata. Ese instante de conciencia es clave, porque te permite detenerte antes de que la ira tome el control. Otro aspecto fundamental es comprender que detrás de la ira casi siempre hay otra emoción escondida: miedo, dolor, frustración o sensación de impotencia. Al reconocer lo que realmente estás sintiendo, puedes abordarlo de manera más honesta y menos dañina. Por ejemplo, en lugar de gritar por enojo, puedes expresar que te sientes herido o preocupado. Esa transparencia no solo libera la carga emocional, sino que abre la puerta a una comunicación más sana. La práctica de la calma es una herramienta poderosa. Respirar profundamente, retirarte unos minutos de la situación o reflexionar antes de responder puede parecer simple, pero son actos que marcan una gran diferencia. Con el tiempo, descubres que no necesitas dejarte arrastrar por la furia, porque tu paz interior vale mucho más que ganar una discusión. Eliminar la ira es, en última instancia, un acto de amor propio. Es decidir no cargar con una emoción que destruye más de lo que construye. Cuando aprendes a manejarla, recuperas tu energía, fortaleces tus relaciones y te vuelves dueño de tus reacciones. Esa libertad interior es mucho más poderosa que cualquier estallido de enojo. Capítulo 12. Declararse independiente de la opinión de los demás. Una de las formas más sutiles de esclavitud emocional es vivir condicionado por lo que otros piensan de ti. Desde pequeños aprendemos a comportarnos de cierta manera para recibir aprobación y evitar críticas, y con el tiempo esa costumbre se convierte en una dependencia. Terminamos diseñando nuestra vida según expectativas ajenas, olvidando que nadie más que nosotros mismos debe decidir nuestro camino. Declararse independiente de la opinión de los demás no significa despreciar lo que otros piensan o cerrarse al diálogo, sino poner límites claros. Es escuchar con respeto, pero reservarse el derecho de decidir sin que esa decisión dependa de agradar o complacer. Quien vive buscando agradar termina desgastado, atrapado en una carrera interminable, porque nunca se puede satisfacer a todos. Además, la opinión de los demás es cambiante. Hoy alguien puede aplaudir lo que haces y mañana criticarlo. Si tu bienestar depende de esas voces externas, tu vida se volverá inestable y frágil. La verdadera seguridad nace de la convicción interior, saber quién eres, qué quieres y hacia dónde caminas, sin necesidad de que otros lo validen. Liberarse de esa dependencia requiere valentía, porque implica enfrentar la incomodidad de no ser comprendido, aceptado o incluso querido por todos. Pero esa valentía es la que te devuelve la autenticidad. Cuando dejas de vivir pendiente de la mirada ajena, te permites expresarte con libertad,
tomar decisiones alineadas con tus valores y avanzar con pasos firmes hacia lo que realmente deseas. Vivir independiente de la opinión de los demás es comprender que lo que otros piensan habla más de ellos que de ti. Cada juicio está filtrado por la historia personal, las creencias, los miedos y las experiencias de quien lo emite. Por eso, dejar que esas opiniones definan tu vida es entregarles un poder que no les corresponde. Cuando decides liberarte de esa dependencia, empiezas a experimentar una sensación de ligereza. Ya no tienes que gastar energía en aparentar, en cuidar cada detalle para no ser criticado o en esconder lo que eres por miedo al rechazo. Te vuelves más auténtico, más honesto contigo mismo y más coherente con lo que realmente sientes. Esa coherencia es la base de una vida plena. Es cierto que ser independiente de las opiniones ajenas no te hace inmune a ellas. Seguirás escuchando críticas o juicios, pero la diferencia está en cómo los recibes. En lugar de dejar que te dominen, puedes usarlos como información, valorar lo que te aporta y dejar ir lo que no te sirve. De esta manera, las palabras de los demás dejan de ser cadenas y se convierten, en todo caso, en señales que eliges si tomar o no. La libertad real aparece cuando entiendes que tu valor no depende de la mirada externa. La opinión más importante es la que tienes de ti mismo, porque es la única que te acompaña en cada decisión y en cada paso de tu vida. Declararse independiente de la opinión ajena es elegir vivir desde la autenticidad y la confianza personal, aunque eso signifique no encajar siempre en lo que los demás esperan. Capítulo 13. Adiós a la injusticia. Una de las trampas emocionales más frecuentes es vivir con la sensación de que la vida es injusta. Pensar que no mereces lo que te pasa o que otros reciben más de lo que dan alimenta un estado constante de resentimiento y amargura. Esa percepción de injusticia no solo drena energía, sino que también te convierte en prisionero de la queja y la victimización. El problema no es que existan situaciones difíciles o desiguales, porque siempre las habrá, sino la forma en que las interpretamos. Cuando eliges ver tu vida desde el filtro de la injusticia, todo se convierte en motivo de enojo o frustración. Una pérdida, un error, una decisión ajena o incluso un accidente cotidiano terminan siendo interpretados como pruebas de que el mundo está en tu contra. Vivir así te quita el poder de actuar. Si piensas que todo es injusto, te colocas en el papel de víctima y esperas pasivamente a que alguien repare tu dolor o cambie las circunstancias por ti. Pero la vida no funciona así. La injusticia puede existir, sí, pero tu manera de enfrentarla define la calidad de tu experiencia. Decir adiós a la injusticia no significa negar las dificultades, sino dejar de aferrarte a ellas como excusa. Es reconocer que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede, sí puedes elegir cómo responder. Esa elección es la que te devuelve la libertad. No estás condenado por lo que ocurre, sino empoderado por lo que decides hacer con ello. Cuando decides dejar atrás la idea de injusticia, comienzas a ver la vida desde una perspectiva más madura. Entiendes que no todo está bajo tu control y que esperar que el mundo se acomode a tus expectativas solo genera frustración. Lo que sí está en tus manos es la actitud con la que enfrentas cada situación. Esa es tu verdadera justicia, la capacidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar con resentimiento. Muchos de los grandes avances personales nacen de aceptar las dificultades sin quedarte atrapado en la queja. El dolor puede enseñarte fortaleza, la pérdida puede mostrarte lo que realmente importa, y los obstáculos pueden convertirse en entrenamientos para tu carácter. Cuando dejas de verlos como injusticias y los reconoces como parte natural de la vida, recuperas la serenidad y la capacidad de aprender de todo lo que sucede. Aferrarse a la idea de injusticia es cargar una mochila de resentimiento que pesa cada vez más. Decirle adiós es soltar esa carga y elegir caminar más ligero. No significa resignarse, sino transformar la queja en acción. En lugar de repetir "esto no debería pasarme", te preguntas "¿qué puedo hacer ahora con lo que me toca vivir?". Esa pregunta abre puertas en lugar de cerrarlas. El verdadero poder está en aceptar que la vida no siempre será equilibrada, pero que aún así puedes construir plenitud. Cuando decides no vivir bajo la sombra de la injusticia,
te liberas del resentimiento y recuperas la fuerza para enfocarte en lo único que siempre te pertenece, tu capacidad de elegir cómo vivir cada experiencia. Capítulo 14. El propósito de la vida. Llegamos a uno de los temas más profundos del camino de crecimiento, el propósito. Muchas personas viven atrapadas en la rutina diaria sin detenerse a preguntarse para qué están aquí, qué sentido tiene su existencia o qué legado desean dejar. Sin un propósito, la vida se vuelve una sucesión de días repetidos, donde lo urgente desplaza siempre a lo importante y lo esencial queda olvidado. El propósito de la vida no es algo que se encuentre en un lugar lejano ni un secreto reservado para unos pocos. Es, más bien, una construcción personal que nace del autoconocimiento y de la elección consciente. Es la decisión de orientar tu energía hacia aquello que da sentido a tus acciones y que conecta con tus valores más profundos. Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas, sino comprometerte con un camino que te inspire. Puede ser contribuir al bienestar de los demás, desarrollar tu creatividad, cuidar de tu familia, expandir tu conocimiento o cualquier otra causa que resuene con tu interior. Lo importante es que ese propósito te dé una dirección, una brújula que te guíe incluso en los momentos de incertidumbre. Cuando vives sin propósito, cualquier dificultad parece un obstáculo insuperable. Pero cuando tienes claro para qué haces lo que haces, cada desafío se convierte en parte del camino. El propósito transforma el sufrimiento en aprendizaje, el esfuerzo en entrega y los logros en satisfacción genuina. El propósito de la vida no es una meta fija ni un destino al que se llega de una vez para siempre, es una fuerza que da sentido a cada paso que das. Puede cambiar, transformarse y evolucionar contigo, pero siempre actúa como un faro que orienta tus decisiones. Cuando tienes un propósito claro, tu energía se concentra en lo que realmente importa y dejas de dispersarte en lo superficial. Encontrar ese propósito requiere escucharte con honestidad. No se trata de lo que otros esperan de ti, ni de lo que la sociedad dicta como éxito. Se trata de preguntarte qué actividades te hacen sentir pleno, qué causas te mueven, qué experiencias te llenan de entusiasmo y qué huella quieres dejar en quienes te rodean. Allí, en esas respuestas, está la semilla de tu propósito. Vivir con propósito significa levantarte cada día sabiendo que tus acciones tienen sentido más allá de lo inmediato. Significa que incluso en medio de la dificultad puedes encontrar motivación, porque sabes que cada esfuerzo contribuye a un camino más grande que tú mismo. Es elegir conscientemente no vivir solo para sobrevivir, sino para trascender. El verdadero propósito de la vida es vivirla de tal forma que sientas que tu paso por este mundo valió la pena. No importa cuán grande o pequeño parezca, lo esencial es que sea auténtico y que le dé dirección a tu existencia. Cuando descubres y abrazas tu propósito, la vida deja de ser un simple transcurrir y se convierte en una experiencia plena, con significado y verdadera libertad. A lo largo de este recorrido hemos descubierto que muchas de las limitaciones que cargamos no vienen de afuera, sino de adentro, creencias, hábitos y emociones que nos mantienen atrapados en la culpa, la preocupación, la necesidad de aprobación o la comodidad de la rutina. Y también hemos visto que cada una de esas barreras puede ser derribada si decides hacerte cargo de ti mismo, cultivar amor propio, proclamar tu independencia y elegir conscientemente ser feliz. La vida no es perfecta ni está libre de dificultades, pero sí está llena de oportunidades para crecer. La verdadera libertad surge cuando comprendes que el poder siempre ha estado en tus manos, en cómo piensas, cómo sientes y cómo decides actuar. No tienes que esperar a que el mundo cambie para empezar a transformarte, basta con que des un paso hacia adentro y asumas el control de tu propia vida. Recuerda que no se trata de buscar una vida sin problemas, sino de aprender a vivir con propósito, con autenticidad y con la certeza de que cada día puedes construir la mejor versión de ti mismo. Esa es la invitación final, dejar atrás las zonas erróneas y empezar a vivir con plena conciencia de tu poder personal. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para que más personas puedan iniciar también su camino de transformación.
Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas zonas erróneas sientes que necesitas trabajar más en tu vida?